El sol del desierto de Chihuahua se alzaba como siempre lo había hecho durante miles de años, pintando las montañas de la Sierra Madre con tonos dorados y rojizos. Naomi despertó al sonido familiar de su abuela preparando el desayuno, el aroma del café de olla mezclándose con el humo del comal donde se cocían las tortillas de maíz. A los 12 años, la niña apache había conocido solo la paz de su pequeña aldea, donde las tradiciones ancestrales se entrelazaban con la vida moderna del norte de México. Naomi, mija, ven a desayunar antes de que se enfríe, gritó su abuela Esperanza desde la cocina, su voz cálida resonando en la modesta casa de adobe que había sido hogar de 3 generaciones de su familia. La niña se levantó de su petate, estirándose como un gato bajo los primeros rayos del sol que se filtraban por la ventana. Sus pies descalzos tocaron el suelo de tierra apisonada, frío aún por la noche del desierto. Se vistió rápidamente con su huipil bordado a mano, regalo de su madre para su último cumpleaños, y corrió hacia la cocina donde la esperaba su mundo entero. Su padre, Roberto, ya estaba sentado a la mesa, revisando unos papeles con el ceño fruncido. Era un hombre robusto, de manos callosas por años de trabajo en las minas de plata cercanas, pero sus ojos mostraban la sabiduría tranquila de quien había aprendido a vivir en armonía con la tierra árida del desierto. Buenos días, papá, murmuró Naomi, besando su frente antes de sentarse junto a él. Buenos días, mi princesa Apache, respondió Roberto, sonriendo mientras apartaba los documentos. Hoy es un día importante. El ingeniero de la mina viene a hablar con nosotros sobre el nuevo proyecto. Esperanza sirvió los frijoles refritos humeantes junto con las tortillas recién hechas, mientras María, la madre de Naomi, aparecía desde el patio trasero con un cántaro de agua fresca del pozo. La familia se reunió alrededor de la mesa de madera gastada, como lo habían hecho durante años, compartiendo no solo el alimento sino también los planes y sueños que les daban esperanza. La escuela dice que Naomi es la más inteligente de su clase, comentó María con orgullo, acariciando el cabello negro y liso de su hija. Tal vez pueda estudiar en la ciudad, convertirse en doctora o maestra. Pero no olvides de dónde vienes, mija, añadió Esperanza, sus ojos arrugados brillando con la sabiduría de los años. Las raíces son lo que nos sostiene cuando el viento sopla fuerte. Naomi asintió, aunque en su corazón de niña soñaba con mundos más allá de las montañas que rodeaban su aldea. Había leído sobre las grandes ciudades en los libros de la escuela, imaginando rascacielos y universidades donde podría aprender sobre medicina y ayudar a su gente. La mañana transcurrió con la tranquilidad habitual. Naomi ayudó a su madre a tender la ropa en el patio, mientras escuchaba el canto de los ensontes que anidaban en el mezquite cercano. El aire seco del desierto llevaba el aroma de las flores de gobernadora y el sonido distante de los burros pastando en el cerro. Después del almuerzo, cuando el sol alcanzaba su punto más alto y el calor obligaba a buscar sombra, Naomi se dirigió a la escuela del pueblo. El camino de tierra serpenteaba entre nopales y lechuguillas, pasando por las casas de sus vecinos, cada una con su propio huerto de chiles y quelites. Naomi, espérame, gritó su amigo Joaquín, corriendo para alcanzarla. Era un niño delgado, hijo del herrero del pueblo, con una sonrisa que podía iluminar incluso los días más nublados. ¿Ya supiste lo del ingeniero?, preguntó Joaquín mientras caminaban juntos, levantando pequeñas nubes de polvo con sus huaraches. Sí, mi papá está preocupado. Dice que quieren expandir la mina hacia nuestro lado del valle, respondió Naomi, frunciendo el ceño. Pero también dice que podría traer más trabajo para todos. La escuela era un edificio sencillo de concreto, con 2 aulas y un patio donde los niños jugaban durante el recreo. La maestra Claudia, una mujer joven de la ciudad que había llegado 2 años atrás, siempre alentaba a Naomi a seguir estudiando. Tienes un don especial, Naomi, le había dicho la maestra esa misma mañana. No dejes que nadie te diga que no puedes lograr lo que te propongas. La tarde de clases pasó volando entre matemáticas e historia de México. Naomi aprendió sobre Benito Juárez y cómo había luchado por los derechos de los pueblos indígenas, sintiendo una conexión especial con esa historia de resistencia y esperanza. Cuando regresó a casa, el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Su padre aún no había vuelto de su reunión con el ingeniero, pero María y Esperanza preparaban la cena en la cocina, sus voces mezclándose en una conversación tranquila sobre los quehaceres del día. ¿Cómo te fue en la escuela, mi amor?, preguntó María, secándose las manos en el delantal. Bien, mami. La maestra dice que podría conseguir una beca para la secundaria en Chihuahua, respondió Naomi, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Ay, mija, qué orgullo, murmuró Esperanza, besando su frente.
Tu bisabuelo estaría tan orgulloso de ver cómo su descendiente va a conquistar el mundo. La cena transcurrió en calma, esperando el regreso de Roberto. Cuando finalmente llegó, cerca de las 8 de la noche, su rostro mostraba una expresión que Naomi nunca había visto antes, una mezcla de esperanza y preocupación que no sabía cómo interpretar. ¿Qué pasó, Roberto?, preguntó María, sirviendo el pozole que había mantenido caliente. Es complicado, respondió él, sentándose pesadamente en su silla. La compañía minera quiere expandirse, pero hay otros intereses, gente que no quiere que eso suceda. Esa noche, Naomi se durmió con el sonido de voces adultas discutiendo en voz baja en la cocina, sin saber que sería la última vez que se quedaría dormida en la seguridad de su hogar, rodeada del amor de su familia y la certeza de que el mañana sería como todos los días anteriores. El viento nocturno del desierto susurraba entre las ramas del mezquite, como si la naturaleza misma presintiera que el amanecer traería consigo el fin de la inocencia y el comienzo de una prueba que cambiaría para siempre la vida de una niña apache de 12 años. El amanecer del día siguiente llegó diferente. Naomi despertó no por la voz de su abuela, sino por un silencio extraño que se extendía sobre la aldea como una manta pesada. Era apenas las 5 de la mañana, pero algo en el ambiente la había despertado, un instinto primitivo que su sangre apache había heredado de generaciones de supervivientes. Se levantó en silencio, sus pies descalzos tocando el suelo con cuidado. La casa estaba sumida en una quietud antinatural. Ni siquiera los gallos cantaban, y el viento que siempre susurraba entre las piedras del desierto había cesado por completo. «Mamá», murmuró Naomi, dirigiéndose hacia la habitación de sus padres. La puerta estaba entreabierta, pero no hubo respuesta. Un nudo se formó en su estómago mientras se acercaba a la ventana de la sala. Afuera, en el sendero que conducía a la aldea, pudo ver una columna de polvo a lo lejos. Vehículos se acercaban, pero no eran los camiones oxidados de los mineros o las camionetas de los comerciantes que visitaban el pueblo. Estos eran diferentes, más nuevos, más oscuros, moviéndose con una urgencia que heló la sangre de Naomi. «Papá, mamá», gritó, corriendo hacia la habitación de sus padres. Los encontró levantándose apresuradamente, sus rostros pálidos a pesar de la piel bronceada por el sol del desierto. «Naomi, ven acá», dijo Roberto con una voz que intentaba mantener la calma pero que temblaba ligeramente. «Necesitas vestirte rápido y hacer exactamente lo que te diga». María ya estaba empacando una mochila con lo esencial, agua, algo de comida, documentos importantes. Sus manos temblaban mientras metía las fotografías familiares en una bolsa de plástico. «¿Qué está pasando?», preguntó Naomi, el miedo creciendo en su pecho como una planta venenosa. «Hay problemas, mija. Gente mala viene hacia acá», explicó Roberto, revisando por la ventana. «Pero no te preocupes, tenemos un plan». Esperanza apareció desde su cuarto, ya vestida y con una bolsa en la mano. A pesar de sus 70 años, se movía con la agilidad de quien había enfrentado dificultades toda su vida. «¿Es por lo de la mina?», preguntó la anciana, y Roberto asintió con gravedad. «Algunos no quieren que se expanda el proyecto. Dicen que les quitaremos el territorio, pero hay otros intereses detrás. Gente que no quiere que progresemos», explicó Roberto, cargando un rifle viejo que guardaba para cazar conejos. El sonido de motores se hizo más fuerte, y pronto pudieron ver las camionetas negras entrando al pueblo. Naomi sintió que el mundo se inclinaba de manera peligrosa cuando vio a hombres armados bajando de los vehículos, sus rostros cubiertos por paliacates y sus armas brillando bajo el sol matutino. «Al sótano, ahora», ordenó Roberto, levantando una tabla suelta del piso que revelaba un pequeño escondite que había construido años atrás, cuando los problemas con el narcotráfico comenzaron a llegar a las regiones mineras. Naomi bajó primero, seguida por su madre y su abuela. El espacio era estrecho y húmedo, lleno del aroma a tierra mojada y raíces. Roberto se deslizó último, colocando la tabla en su lugar justo cuando se escucharon los primeros disparos afuera. En la oscuridad del escondite, Naomi se aferró a su madre, sintiendo como el cuerpo de María temblaba contra el suyo. Los disparos se intensificaron, mezclándose con gritos y el sonido de puertas siendo derribadas. «¿Por qué nos hacen esto?», susurró Naomi, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Porque el mundo está lleno de gente que prefiere destruir que construir», respondió Esperanza, su voz firme a pesar de las circunstancias. «Pero nosotros somos apaches, mija. Somos supervivientes». Durante 3 horas permanecieron en el sótano, escuchando cómo su mundo se desmoronaba arriba. Naomi podía oír voces extrañas registrando su casa, el sonido de muebles siendo derribados, cristales rompiéndose. Cuando finalmente el silencio regresó,
Roberto fue el primero en salir. Su rostro, cuando regresó al sótano, era el de un hombre que había envejecido 10 años en una mañana. Se fueron, murmuró. Pero no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Cuando salieron del escondite, la realidad los golpeó como una bofetada. Su casa había sido saqueada, pero eso era lo menos importante. Por las ventanas rotas podían ver el humo alzándose desde diferentes puntos de la aldea. Naomi siguió a su familia afuera, y lo que vio la marcó para siempre. Su vecino don Aurelio yacía en el suelo frente a su casa, una mancha roja extendiéndose bajo su cuerpo. Más allá, la familia González había sido reunida en el patio central, sus cuerpos inmóviles bajo el sol que ahora parecía demasiado brillante, demasiado indiferente. «Joaquín», gritó Naomi, corriendo hacia la casa de su amigo. Lo encontró junto a su padre, ambos abrazados en su último momento. El niño que esa mañana había planeado mostrarle una cometa que había hecho, ahora tenía los ojos cerrados para siempre. «No, no, no», sollozó Naomi, cayendo de rodillas junto a su amigo. «Joaquín, despierta. Teníamos que ir juntos a la secundaria». Roberto la apartó suavemente, sus propios ojos llenos de lágrimas. «Se acabó, mija. Se acabó todo». Durante el resto del día, los 4 sobrevivientes recorrieron la aldea, constatando la magnitud de la tragedia. De las 32 familias que habían llamado hogar a ese lugar, solo ellos habían logrado escapar. El resto había sido masacrado con una crueldad que ni siquiera Roberto, que había visto violencia en las minas, podía comprender. «¿Por qué nosotros?», preguntó María, sosteniendo a Naomi mientras contemplaban los cuerpos de sus vecinos. «¿Por qué vivimos cuando todos los demás murieron?». «Porque alguien tiene que contar la historia», respondió Esperanza, su voz quebrada pero firme. «Alguien tiene que recordar que aquí vivía gente buena, que aquí había amor y esperanza». Esa noche, cuando el sol se ocultó detrás de las montañas, las 4 figuras solitarias se sentaron en lo que había sido el centro de su mundo, rodeados por el silencio de la muerte y la devastación. Naomi, que esa mañana había sido una niña con sueños de estudiar medicina, ahora cargaba en su corazón el peso de ser testigo de una tragedia que cambiaría para siempre su comprensión del mundo. El viento nocturno regresó, pero ahora llevaba consigo el aroma de la tristeza y la promesa de que nada, nunca más, volvería a ser igual. El amanecer del tercer día trajo consigo la realidad más cruel que Naomi había enfrentado jamás. Durante la noche, mientras dormía inquieta entre los escombros de su casa, Roberto había enfermado gravemente. La tensión, el shock y una herida que había ocultado durante el ataque se combinaron para crear una fiebre que lo consumía como el fuego del desierto. «Papá, no me dejes», susurró Naomi, arrodillada junto a su padre que yacía sobre un petate en el suelo. Sus labios estaban secos y agrietados, y sus ojos brillaban con una fiebre que no cedía a pesar de los remedios caseros que Esperanza había preparado. «Escúchame bien, mi princesa Apache», murmuró Roberto, tomando la mano de su hija con las pocas fuerzas que le quedaban. «Prométeme que no vas a rendirte nunca, que vas a ser fuerte como la tierra de donde venimos». María sostenía la otra mano de su esposo, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. En menos de 48 horas, había perdido a sus vecinos, su hogar, y ahora veía partir al amor de su vida. «Te prometo que cuidaré de Naomi», le dijo a Roberto, besando su frente febril. «Te prometo que ella conocerá las historias de nuestro pueblo, que sabrá de dónde viene». Roberto cerró los ojos por última vez cuando el sol alcanzó su punto más alto. María se quebró entonces, su llanto desgarrador resonando en el valle vacío donde una vez había existido la vida y la esperanza. Esperanza, con la fortaleza de quien había visto partir a demasiados seres queridos, abrazó a Naomi mientras la niña lloraba sobre el pecho inmóvil de su padre. «Ahora somos 3», murmuró la anciana. 3 mujeres apaches que van a sobrevivir porque es lo que él hubiera querido. Pero el destino aún no había terminado con ellas. Esa misma noche, María comenzó a mostrar los mismos síntomas que habían consumido a Roberto. La combinación de dolor, agotamiento y una herida infectada que había sufrido durante el ataque la debilitó rápidamente. «Naomi, acércate», murmuró María desde el petate donde yacía, su respiración cada vez más laboriosa. «Necesito decirte algo importante». «No hables así, mami. Vas a mejorar», respondió Naomi, aunque en su corazón sabía que no era cierto. «Mira en el cofre de tu abuela. Ahí está el dinero que habíamos ahorrado para tu educación. Úsalo para salir de aquí, para construir una vida nueva», dijo María, su voz cada vez más débil. «No voy a dejarte», sollozó Naomi, aferrándose a la mano de su madre.
Mi amor, a veces amar significa saber cuándo soltar, susurró María, acariciando el rostro de su hija. Quiero que estudies, que seas doctora como siempre soñaste, que ayudes a gente como nosotros. María murió al amanecer del cuarto día, con la cabeza de Naomi reposando en su pecho y las últimas palabras de amor susurrándose en sus oídos. Esperanza, que había permanecido fuerte durante todo el calvario, finalmente mostró signos de quebranto. A los 70 años, había perdido a su hijo y su nuera, y ahora solo le quedaba una nieta de 12 años en un mundo que parecía haberse vuelto completamente hostil. Abuela, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Naomi, sus ojos rojos por el llanto pero con una determinación que sorprendió a la anciana. Vamos a despedirlos como se merecen, respondió Esperanza, señalando hacia la pala que Roberto había usado para trabajar en su huerto. Vamos a darles la dignidad que en vida tuvieron. Durante los siguientes 2 días, las 2 mujeres trabajaron bajo el sol implacable del desierto. Naomi, con sus manos pequeñas pero decididas, cavó junto a su abuela las tumbas de sus seres queridos. La tierra dura y rocosa del desierto parecía resistirse, como si se negara a aceptar tanta muerte prematura. ¿Por qué tiene que ser tan difícil?, preguntó Naomi, mientras las ampollas en sus manos se convertían en heridas abiertas. Porque las cosas importantes siempre son difíciles, respondió Esperanza, sus propias manos sangrando por el esfuerzo. Pero somos apaches, mija. La dificultad solo nos hace más fuertes. Cuando finalmente terminaron, habían cavado no solo las tumbas de Roberto y María, sino también las de Joaquín y su familia, de don Aurelio, de los González y de todos los vecinos que habían compartido su vida. Naomi insistió en que todos merecían un entierro digno, sin importar que solo ellas estuvieran allí para recordarlos. Era mi amigo, dijo simplemente cuando Esperanza le preguntó por qué se empeñaba en enterrar también a Joaquín. Prometí que íbamos a la secundaria juntos. Al menos puedo prometerle que no estará solo. El 7º día después de la masacre, cuando el último cuerpo fue colocado en la tierra, Naomi se encontró mirando las manos que habían cavado todas esas tumbas. Eran las manos de una niña, pero el trabajo que habían realizado era el de alguien que había madurado demasiado rápido. ¿Y ahora qué, abuela?, preguntó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Esperanza miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como centinelas silenciosos. Ahora vamos a caminar, mija. Vamos a salir de aquí y buscar un lugar donde podamos empezar de nuevo. Esa noche, mientras preparaban las pocas pertenencias que les quedaban, Esperanza sintió un dolor agudo en el pecho que la hizo tambalear. Se sentó pesadamente en una roca, llevándose la mano al corazón. Abuela, ¿qué pasa?, preguntó Naomi, corriendo hacia ella. Nada, mija, solo cansancio, mintió Esperanza, pero ambas sabían que era algo más. El corazón de la anciana había soportado demasiado dolor en muy poco tiempo. Descansa, abuela. Mañana seguiremos, dijo Naomi, ayudando a Esperanza a recostarse. Sí, mañana, murmuró la anciana, cerrando los ojos. Mañana será un nuevo día. Pero para Esperanza no hubo mañana. Naomi despertó al amanecer del 8º día para encontrar a su abuela inmóvil, con una expresión de paz en el rostro que no había tenido durante los últimos días de terror. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Naomi se encontró completamente sola. Sus manos, que habían cavado las tumbas de toda su familia, ahora tuvieron que cavar una más. La niña de 12 años que una semana atrás había soñado con ser doctora, ahora se encontraba en un cementerio improvisado, rodeada por las tumbas de todos los que había amado. Cuando terminó de enterrar a Esperanza, Naomi se sentó en una roca junto a las tumbas y lloró por primera vez desde que había encontrado a su abuela. No fue un llanto de niña, sino el llanto profundo y desgarrador de alguien que había perdido todo y ahora debía encontrar la manera de continuar. El viento del desierto sopló suavemente, llevándose sus lágrimas y susurrando entre las piedras apiladas que marcaban las tumbas. Naomi estaba sola, pero las palabras de su abuela resonaban en su memoria. Somos apaches, mija. Somos supervivientes. Con las manos ensangrentadas por cavar tumbas y el corazón roto por la pérdida, Naomi se puso de pie y miró hacia el horizonte. No sabía qué le esperaba, pero sabía que tenía que caminar hacia adelante, porque era lo que su familia habría querido. Naomi caminó durante 3 días por el desierto de Chihuahua, siguiendo los senderos que su padre le había enseñado cuando era más pequeña. Llevaba solo una mochila con agua, un poco de comida y el dinero que su madre había ahorrado para su educación. Sus manos, aún marcadas por las heridas de cavar tantas tumbas, se aferraban a las correas de la mochila como si fuera lo único que la conectaba con la realidad. El sol del mediodía era implacable,
y Naomi buscó refugio bajo la sombra de un mezquite retorcido. Se sentó en una roca, bebió un sorbo de agua tibia y miró hacia el horizonte vacío. Por primera vez en días, se permitió pensar en lo que había perdido, no solo a su familia, sino su identidad, su hogar, su futuro. ¿Ahora qué hago?, murmuró al viento, sus labios agrietados por la sed y el sol. ¿Cómo se supone que una niña de 12 años sobreviva sola en el mundo? La respuesta vino en forma de un sonido extraño, el motor de un vehículo acercándose por el sendero polvoriento. Naomi se tensó, recordando las camionetas negras que habían traído la muerte a su aldea. Se escondió detrás del mezquite, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría delatarla. Una pick-up Ford azul descolorida se detuvo cerca del árbol. Del vehículo bajó un hombre que Naomi calculó tendría unos 40 años, alto y delgado, con el rostro curtido por el sol y el viento del desierto. Vestía jeans desgastados, botas de trabajo y una camisa de algodón que había visto mejores días. Lo que más llamó la atención de Naomi fue la tranquilidad en sus movimientos, como si perteneciera a ese lugar agreste tanto como los cactus y las rocas. Sé que estás ahí, dijo el hombre con voz suave, sin voltear hacia donde se escondía Naomi. No tengas miedo. No voy a hacerte daño. Naomi permaneció inmóvil, su cuerpo temblando no por el miedo sino por el agotamiento de los últimos días. Me llamo Esteban, continuó el hombre, sentándose en la sombra del mezquite con movimientos lentos y deliberados. Vivo en un rancho a unos kilómetros de aquí. Escuché lo que pasó en tu aldea. Al oír esas palabras, Naomi salió lentamente de su escondite. Esteban la miró con ojos llenos de compasión, pero sin la pena que había visto en otras personas. Era una mirada que parecía entender el dolor sin minimizarlo. ¿Eres tú la niña que enterró a toda su familia?, preguntó Esteban, su voz cargada de respeto. Naomi asintió, incapaz de hablar. Las palabras se habían quedado enterradas junto con sus seres queridos. Eso requiere una fuerza que pocos adultos tienen, dijo Esteban, ofreciéndole una botella de agua fresca. Tu abuela estaría orgullosa. ¿Cómo sabes de mi abuela?, preguntó Naomi, su voz ronca por días de llanto y sed. Los apaches son conocidos en toda la región por su dignidad y resistencia, respondió Esteban. Y las noticias viajan rápido en el desierto. Sé que Esperanza González era una mujer sabia y fuerte. Naomi bebió el agua con avidez, sintiendo como cada sorbo le devolvía un poco de humanidad. ¿Por qué me buscabas? Porque una niña de 12 años no debe estar sola en el desierto, respondió Esteban simplemente. Y porque alguien me dijo una vez que cuando encuentras a una persona que necesita ayuda, es la vida dándote la oportunidad de ser mejor de lo que eras. Esteban le contó que había sido soldado años atrás, que había visto demasiada violencia y había decidido alejarse del mundo para vivir de manera sencilla en su rancho. Criaba cabras, cultivaba algunos vegetales y reparaba maquinaria agrícola para los rancheros de la zona. No soy rico, admitió, pero tengo techo, comida y un lugar donde puedes estar segura mientras decides qué quieres hacer con tu vida. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó Naomi, la desconfianza que había aprendido en los últimos días luchando contra la desesperación de estar sola. Porque hace mucho tiempo, cuando yo era joven y estaba perdido, alguien me ayudó sin pedir nada a cambio, respondió Esteban. Me enseñó que la bondad es algo que se paga hacia adelante, no hacia atrás. Naomi miró a este hombre extraño que le ofrecía exactamente lo que más necesitaba, un lugar donde sanar, donde recordar que no todos los adultos eran malvados, donde podía empezar a reconstruir su vida desde los cimientos. ¿Y si no funciona?, preguntó, su voz apenas un susurro. Entonces lo intentaremos de otra manera, respondió Esteban. Pero te prometo que no vas a estar sola nunca más, a menos que tú lo elijas. El rancho de Esteban era modesto pero acogedor. Una casa de adobe con un patio donde las cabras pastaban tranquilamente, un huerto con tomates y chiles, un taller donde reparaba tractores y bombas de agua. Era un mundo diferente al que Naomi había conocido, pero había algo en la simplicidad y honestidad del lugar que la tranquilizó. Esta era la habitación de mi hermana, dijo Esteban, mostrándole un cuarto pequeño pero limpio, con una cama, un escritorio y una ventana que daba al huerto. Se fue a estudiar a la ciudad hace años. Ahora es enfermera. ¿Tu hermana también era huérfana?, preguntó Naomi. No, pero ambos crecimos sin padres. Nos criaron nuestros abuelos, explicó Esteban. Aprendimos que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que eliges construir. Durante las primeras semanas, Naomi apenas hablaba. Ayudaba en las tareas del rancho, comía cuando Esteban le servía comida, dormía cuando el agotamiento la vencía.
Pero Esteban no la presionaba. Había aprendido que el dolor necesita tiempo para sanar, como una herida profunda que no puede curarse con prisa. ¿Sabes lo que me ayudó cuando perdí a mis padres?, le preguntó una tarde mientras ambos alimentaban a las cabras. Aprender que estar triste no significa estar roto. Significa que amaste mucho a alguien. Naomi levantó la mirada por primera vez en días. ¿Cómo sabes que no estoy rota? Porque sigues cuidando a estos animales, sigues ayudando en el huerto, sigues levantándote cada mañana, respondió Esteban. Una persona rota no puede hacer eso. Fue en la cuarta semana cuando Naomi finalmente lloró en presencia de Esteban. Había estado regando los tomates cuando encontró una planta que le recordó al huerto de su madre. Las lágrimas llegaron como una tormenta del desierto, intensa, purificadora y necesaria. Esteban no intentó detenerla ni consolarla con palabras vacías. Simplemente se sentó en el suelo a su lado y esperó. Cuando el llanto cesó, le ofreció un pañuelo limpio. Mi mamá decía que los tomates necesitan lágrimas para crecer dulces, murmuró Naomi, limpiándose los ojos. Tu mamá era una mujer sabia, respondió Esteban. Y tenía razón. Las cosas más hermosas crecen donde ha habido dolor. Gradualmente, Naomi comenzó a abrirse. Le contó a Esteban sobre su sueño de ser doctora, sobre las clases con la maestra Claudia, sobre Joaquín y sus cometas. Esteban escuchaba con atención, haciendo preguntas que la ayudaban a recordar los momentos felices junto con los dolorosos. ¿Sabes qué?, dijo Esteban una noche mientras cenaban frijoles refritos con tortillas caseras. Creo que deberías volver a estudiar. ¿Aquí? No hay escuela cerca, respondió Naomi. Hay una escuela en el pueblo de Santo Tomás, a media hora en camioneta, explicó Esteban. Podría llevarte cada mañana y recogerte cada tarde. Si quieres, claro. Naomi sintió una mezcla de emoción y terror. ¿Y si los otros niños preguntan de dónde vengo? Entonces les dices la verdad, que eres una niña apache muy valiente que ha pasado por cosas difíciles pero que no se rinde, respondió Esteban. O les dices que eres mi sobrina que vino a vivir conmigo. Tú decides qué es lo que te hace sentir más cómoda. El primer día de escuela fue aterrador. Naomi se despertó antes del amanecer, con el estómago revuelto por los nervios. Esteban le había comprado ropa nueva, útiles escolares y una mochila azul que ella había elegido porque le recordaba el color del cielo en los días más claros. ¿Estás segura de esto?, preguntó Esteban mientras manejaba hacia Santo Tomás. No, respondió Naomi honestamente. Pero creo que mi mamá querría que lo intentara. La escuela era más grande que la de su aldea, con 3 maestros y casi 60 estudiantes. Naomi se sintió pequeña y perdida entre tantos niños que parecían conocerse desde siempre. Pero la maestra principal, una mujer llamada Patricia, la recibió con calidez. Esteban me ha hablado de ti, le dijo la maestra. Dice que eres muy inteligente y que has tenido que ser muy fuerte. Aquí vas a estar bien. Al principio, Naomi se mantuvo callada y solitaria. Pero gradualmente, sus compañeros comenzaron a acercarse. Descubrieron que era excepcionalmente buena en matemáticas y que sabía cosas sobre plantas medicinales que ni siquiera sus maestros conocían. ¿Cómo sabes tanto sobre medicina tradicional?, le preguntó una compañera llamada Sofía. Mi abuela me enseñó, respondió Naomi simplemente. Decía que un apache debe conocer las plantas que curan. Fue Sofía quien se convirtió en su primera amiga real desde Joaquín. Era una niña alegre y curiosa que no hizo preguntas incómodas sobre el pasado de Naomi, sino que se interesó por lo que podía enseñarle sobre las tradiciones apaches. ¿Me enseñarías a hacer esas muñecas de hojas de maíz que mencionaste?, le preguntó Sofía una tarde. Claro, respondió Naomi, sintiendo por primera vez en meses el placer de compartir algo de su herencia cultural. Mi abuela decía que cada muñeca lleva consigo un pedazo del alma de quien la hace. Esa noche, Naomi le contó a Esteban sobre su día, sobre Sofía y sobre cómo había empezado a sentirse menos como una extraña. Esteban sonrió mientras lavaba los platos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de verte ir a la escuela?, dijo. ¿Qué? Que estás empezando a construir un nuevo futuro sin olvidar de dónde vienes, respondió Esteban. Eso es lo que tu familia habría querido para ti. 6 meses después de llegar al rancho, Naomi había cambiado. Seguía siendo la misma niña apache con sueños de ser doctora, pero ahora tenía herramientas para enfrentar el dolor y la pérdida. Había aprendido que el amor no desaparece con la muerte, sino que se transforma en memoria y en la fuerza para seguir adelante. Esteban,
le dijo una noche mientras contemplaban las estrellas desde el patio. Quiero que sepas que no solo me salvaste la vida, me devolviste la esperanza. No, mija, respondió Esteban, usando el mismo término cariñoso que había usado su familia. Tú tenías la esperanza dentro de ti todo el tiempo. Yo solo te di un lugar seguro donde pudiera crecer de nuevo. ¿Puedo quedarme aquí hasta que termine la preparatoria?, preguntó Naomi. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, respondió Esteban. Esta es tu casa ahora. Y yo me siento honrado de poder ser parte de tu nueva historia. Naomi miró las estrellas que brillaban sobre el desierto de Chihuahua, las mismas estrellas que habían visto nacer y crecer a generaciones de apaches. Sabía que nunca olvidaría a su familia, que siempre cargaría con el dolor de su pérdida. Pero también sabía que ellos querrían que viviera, que estudiara, que ayudara a otros como Esteban la había ayudado a ella. En sus manos, que una vez habían cavado tumbas en la tierra dura del desierto, ahora sostenía libros y cuadernos. Las mismas manos que habían enterrado su pasado ahora construían su futuro. Y en su corazón, junto al dolor que nunca desaparecería completamente, crecía una nueva certeza, que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, un extraño puede aparecer y ofrecerte exactamente lo que necesitas para volver a creer en la bondad del mundo. La niña apache que había perdido todo había encontrado algo nuevo, una familia elegida, una segunda oportunidad, y la promesa de que su historia estaba lejos de terminar.